Dios. Bien, amados hermanos, hace 8 días, bueno, hace 15 días realmente, iniciamos con el tema la pasión por el Evangelio. Iniciamos hace 15 días con este tema, pasión por el Evangelio. ¿De acuerdo? Así dice la palabra del Señor, que debemos estar unánimes en este mismo gozo por el Señor Jesucristo. Hace 8 días continuamos con este tema, así que hace 8 días fue la segunda parte. Hoy continuamos con la tercera parte de pasión por el Evangelio. Y es en determinada manera sentir la misma pasión que Cristo sintió, la misma pasión que estuvo en el corazón del apóstol Pablo por predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Quiero que hoy encamine usted su mente por este sendero de predicar la palabra del Señor en cuanto a nuestra gratitud hacia Dios. Parte de la ofrenda que nosotros tenemos delante de la gloria del Padre es esta: predicar el Evangelio de Cristo. Esto es algo que no le fue entregado a los ángeles. Esto es algo que no es una tarea de los querubines ni de los arcángeles, ni mucho menos, sino que esta es una tarea de su iglesia. Usted y yo debemos sentir pasión por predicar el Evangelio de Cristo. Usted y yo debemos sentir ese fuego en nuestro interior por predicar la palabra de Dios. Esa, amados hermanos, es nuestra ofrenda de gratitud a Dios, nuestra máxima ofrenda de gratitud a Dios. Veíamos hace 8 días en el versículo 22, amados hermanos, que la razón por la cual él se ha visto impedido de ir a Roma, es su mismo compromiso, su misma pasión, su misma devoción, su deuda. El apóstol Pablo sentía una deuda con Dios de ir y de predicar el Evangelio. ¿Por qué sentía él deuda con Dios? Porque Dios lo había librado, porque Dios le había mostrado el Evangelio, porque Dios lo había salvado, porque Dios lo había escogido a él de entre el mundo, de entre las pasiones del mundo, para conocer a Jesucristo, la única gran pasión de nuestro ser. El apóstol Pablo sentía entonces esa deuda en su corazón. Y si usted ha sido alcanzado por el Evangelio, si usted ha sido alcanzado por la palabra de Dios, esta misma devoción, este mismo agradecimiento debe brotar desde su interior. Esta misma devoción debe estar en su corazón, que como agradecimiento, como ofrenda de gratitud al Señor, no solamente venimos, porque es una ofrenda de gratitud también al Señor, venir y exaltarlo. Nuestra adoración a Dios, nuestro cántico a una sola voz, es una ofrenda de alabanza y de exaltación al Rey que vive, por lo bueno que Él ha sido con nosotros, por vernos y redimirnos de nuestros pecados. Esta que usted hace ahorita mismo es una ofrenda de devoción al Señor. No solamente el que usted venga y traiga su dinero y apoye a la iglesia del Señor por medio de sus ofrendas, de sus diezmos, de lo que usted ha dispuesto en su corazón, dice la palabra del Señor. Eso debemos todos traerlos a la iglesia. Bueno, eso es parte también de nuestra gratitud al Señor, porque por medio de esto se capacitan ministerios, por medio de esto se fortalecen ministerios, por medio de esto se invierte en la predicación del Evangelio de Dios. Por esta ofrenda también nosotros servimos a Cristo, servimos a la iglesia y servimos a nuestros hermanos. Ya lo vimos en Romanos capítulo 12. Su ofrenda también es soportar al hermano que es débil en la fe, que está creciendo, pero que usted pueda presentarse a Dios como una persona fuerte en la doctrina y decirle: mira, Dios, clamo a ti por esta persona que necesita ser fortalecida, que necesita crecer. Eso también es una ofrenda a Dios. Y saben, el apóstol Pablo, perdónenme, me salgo un momento del tema principal, pero me parece importante acotar esto. El apóstol Pablo decía continuamente delante de Dios: para presentarlos a ustedes como una ofrenda grata delante del Señor. Es mi deber y mi responsabilidad presentar esta iglesia como una ofrenda grata delante de Dios. Pero no solamente esto, es también su ofrenda, mi amado hermano. Su ofrenda es presentar a ese hermano que está al lado suyo. Su ofrenda es presentar a esa persona que está sentado cerca de usted o que está sentado lejos de usted,
pero presentarlo a él, a ella, también delante de la presencia de Dios. ¿Cómo y de qué manera? Amándolo como su hermano, amándolo verdaderamente, soportando sus debilidades, soportando sus fallas, soportando, bueno, los errores que como seres humanos cometemos. Pero ese ejercicio del amor de Dios en nosotros también debe ser una ofrenda grata delante del Señor por nuestras vidas. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice: me he visto impedido por la misma devoción que siento con el evangelio de predicarla primero en todos los lugares que Dios me dé lugar. Y el apóstol Pablo se esforzó mucho en esos territorios. El territorio que el apóstol cubrió eran más de 2,000 kilómetros cubiertos predicando el evangelio. Es 2 veces el territorio, bueno, prácticamente 2 veces el territorio de Colombia, predicando el evangelio de Cristo, predicando el evangelio del Señor. Amados hermanos, viene aquí la palabra del Señor en el verso 23, dice: ahora no ha quedado ya más lugar para mí en estas regiones. El apóstol Pablo se esforzó mucho por predicar el evangelio del Señor más allá de donde sus fuerzas podían hacerlo. ¿Sabe un dato curioso? Para cuando Pablo escribe esta carta, estaba cerca a sus 53 años de edad. Y nosotros pensamos que a los 40 ya es buena edad para retirarnos, que a los 40 ya es buena edad para empezar a disfrutar del descanso de tanto trabajo. Pero para una persona que se compromete con Dios, sabe que aún a sus 53 años aproximadamente, aún no había descanso para él en predicar la palabra del Señor. Y no era levantarse de su cama y bajar al primer piso y predicar la palabra de Dios. No, no era eso. Era esforzarse más allá de los límites que él mismo tenía. Es caminar por más de 2,000 kilómetros para predicar la palabra del Señor. Una persona de 53 años de edad. Nuestra sociedad a esa edad ya empieza a pensar cómo jubilarlo. Pero para el que conoce el compromiso en el Señor, para el que conoce la tarea que debe hacer en el Señor, no hay edad a la que pueda retirarse del evangelio. ¿A qué edad nos retiraríamos nosotros? Sería una pregunta. Este versículo 23 no se refiere a haberles predicado pues a todas las personas, que ya cubrió a todas las personas con su evangelio y que ya todo territorio está cubierto por su predicación. No, porque analizando él solamente llegó a las ciudades principales, él llegó a las ciudades más importantes. Y esto para mí tiene una gran enseñanza, esto para mí tiene una gran lección. Lo que quiero decir es que en la región de Macedonia y Asia Menor, el apóstol Pablo llegó a las ciudades principales porque él sabía que el desarrollo de la iglesia debía llegar más allá, debía introducir el evangelio a las ciudades más pequeñas. Esto me hace pensar a mí en la responsabilidad que nosotros tenemos al estar situados en una ciudad capital. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Venir, asistir al culto, cantarle, ofrendarle, decir gloria a Dios, irnos para la casa. Bueno, y todos aquellos pueblos, bueno, y todos aquellos municipios dentro del norte de Santander, y todos esos otros lugares que necesitan recibir la palabra del Señor, todas esas comunidades indígenas que aún no han recibido la palabra del Señor. ¿Dónde están todos aquellos que han sido llamados para predicar el evangelio? ¿Dónde están todos aquellos que han sido llamados para ir y predicar la palabra del Señor? Amados hermanos, ¿cuánto terreno abarcaríamos nosotros para obedecer a la predicación de la palabra? ¿Hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos a ir a predicar la palabra de Cristo? A veces la palabra no nos pide mucho, que prediquemos la palabra a nuestro prójimo.
Pero aquí hay una exigencia intrínsecamente anotada en pequeñas palabras del apóstol. Ya no hay más ciudades principales para mí a donde ir a predicar la palabra del Señor. En todas ellas he predicado. Es decir, todas esas iglesias de Éfeso, de Tesalónica, de Colosenses, la iglesia en Roma, la iglesia de Filipo. Todas estas iglesias eran iglesias en ciudades principales, en ciudades portuarias, en ciudades importantes. Pero el Espíritu Santo sabía claramente cómo Él iba a permear la palabra del Señor en esas ciudades, en esos municipios, en esos pequeños pueblos y aldeas, en donde debemos ir y llevar la palabra del Señor. Si conociera usted el camino de tantos misioneros que no solamente están en Colombia, sino en el mundo, predicando la palabra del Señor a los caseríos que han de llegar. Nosotros teníamos un campo blanco. ¿En qué pueblo? ¿En dónde? En el núcleo, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese campo blanco? ¿Por qué como iglesia descuidamos ese campo blanco? Tuve comunicación con el pastor Olinto de ese lugar. Le dije, hermano, bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo están las cosas allá? Digo, no, bien, estamos bien. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia continuó, me dijo, sí, continuamos. Pero ya no con discípulos, ahora con otra misión. ¿Qué pasó con nuestra responsabilidad? Abandonamos un siervo de Dios allá, abandonamos una iglesia de Dios allá. San Rafael también es nuestra responsabilidad. Es a este punto a donde yo quiero llegar aquí en este versículo. ¿Dónde está nuestra responsabilidad como cristianos, evangélicos, predicadores y conocedores del evangelio? Nos conformamos con muy poco, ¿saben? Hago connotación nuevamente en lo mismo. Pablo, una persona de más de 50 años, esforzándose por predicar la palabra del Señor, vivió aproximadamente a los 57, 58, 59 años, fue decapitado en la ciudad de Roma. Pero hasta ese momento él sentía fuerza y ánimo y entusiasmo y pasión por ir y predicar el evangelio. Ya nos pesa inclusive levantarnos y adorar a Dios. Ya nos pesa levantar las manos. Ya nos pesa gritar a Dios y decirle, Dios, tú eres mi Salvador. Ya nos pesa salir de nuestra silla. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, lo tiene que hacer pensar a usted. Si no, no sé en qué tipo de evangelio hemos creído nosotros. Llegar a caseríos en donde existen tal vez 2 familias, invertir miles de pesos, invertir mucho tiempo, esfuerzo y trabajo para ir y predicar a ese tipo de regiones, a ese tipo de congregaciones. Sí, amados hermanos, estamos llamados para ir y predicar el evangelio del Señor. El apóstol ha predicado en los lugares más importantes de la época para que estas iglesias se expandieran hacia los lugares más pequeños, influenciándolos con la predicación del evangelio. La Biblia muestra un ejemplo en Filipenses capítulo 2 versículo 5, que ese es el deseo del mismo Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Cristo mismo. Lo leí hace 8 días. Jesucristo iba a todas las regiones de Samaria y de Jerusalén y de Israel predicando el evangelio de Cristo a las naciones. Pero este mismo deseo el Señor lo colocó en el corazón de Pablo, y también el Señor desea que este deseo esté en nuestro corazón: ir y predicar el mensaje de Dios a todas las naciones del mundo, porque es un mandamiento de Dios. Debemos ir y predicar su palabra. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese es el sentir que debe estar en nosotros. Ese es el sentir que debe estar en nuestro corazón y en nuestra vida, pero muchas veces es otra la visión que se antepone a la visión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el anhelo glorioso de compartir este bello mensaje de salvación?
Pero ¿de qué se trata todo esto? Podríamos decir nosotros, ¿de qué se trata la predicación, la enseñanza el día de hoy? No es de tener un sentido molesto, ese sentido molesto de responsabilidad. Sí, me toca ir a predicar. Ay, sí, el pastor dijo que debía, entonces me toca ir a predicar. No se trata de eso, se trata de sentir pasión, de sentir amor, de sentir esa inmensa devoción, esa inmensa alegría, de compartir algo glorioso que Dios le ha entregado a usted, también dárselo a otra persona. Pero es que somos envidiosos, nuestra naturaleza, mire que desde pequeños, los niños a la edad de 2, de 3, de 4 años, ya empiezan a expresar su egoísmo. No, este es mi juguete, este juguete es mío. ¿Por qué te peleaste con tu compañero? Porque me quería quitar mi juguete, esto es mío y me pertenece. Y le enseñamos eso a nuestros hijos. Mira, si te lo van a quitar, no te dejes. Ese juguete es tuyo, yo te lo compré para ti. Ay, donde yo me entere que este juguete se lo diste a otro niño. Enseñamos eso a nuestros pequeños y crecemos y eso queda en nosotros. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que el evangelio es una joya de gran precio. No porque con ella nos hagamos ricos, sino que ella es la que da valor a nuestra vida. Y nos quedamos con ella. Nos quedamos con esta perla de gran precio en nosotros. No queremos compartirla, no queremos darla a los demás. No queremos decírsela a otra persona. Este evangelio es mío, la salvación es solamente para mí. Si él se va a perder, que sea su problema. No puede ser que seamos así de envidiosos en ese sentido o de egoístas. Dios nos ha dado un evangelio para compartirlo. Y sabes, entre más compartas el evangelio de Dios, más Dios te va a dar a ti de su gloria y de sus bendiciones. Dice Efesios capítulo 1 versículo 3, de sus ricas bendiciones espirituales. Entre más tú compartas el evangelio de Cristo, ese evangelio salvador, más tú serás bendecido en el Señor. Más tú serás sustentado por su gracia y por su favor. Hace 8 días preguntaba yo, si todavía te maravilla Cristo, si Jesús todavía maravilla tus ojos. Hace 8 días traía esta pregunta: ¿Cristo todavía te asombra? ¿Todavía te anhela venir a la iglesia? ¿Todavía te anhela venir a cantarle a Cristo? ¿Todavía te anhela venir y cantar juntos al Señor y levantar nuestras manos y decirle: Padre, gracias, porque aquí hay un pueblo que te alaba, que te glorifica, porque yo soy parte de este pueblo? ¿Todavía te anhela venir a la iglesia? Tu corazón todavía es movido por su presencia. Inclusive utilicé una pequeña analogía en el matrimonio. Decimos, aún en la época de noviazgo, ¿verdad? Decimos: ay, cuántas mariposas me hace sentir en el estómago. Me revuelves el estómago. El solo hecho de pensar en ti, el solamente hecho de verte a ti, de saborear tus dulces labios, cuántas mariposas me hace sentir en el estómago. Bien, Jesucristo dice, en una forma alegórica estoy hablando yo, en Apocalipsis: has dejado tu primer amor. Hemos dejado de sentir pasión por Cristo. Nuestro corazón ha dejado de sentir mariposas por Dios. Y no me refiero al efímero hecho sentimental y emocional de estar enamorados de Cristo. No me refiero a eso. Me refiero al verdadero hecho de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Sentir esa pasión por Cristo, sentir ese fuego, ese fervor por Dios. Hemos hablado acá, hemos recordado muchas veces cómo en el pasado nos anhelaba tanto venir a la iglesia y sentíamos tanto fervor y tanta pasión por venir a la iglesia, por congregarnos en su nombre. Han pasado los años, apareció el internet, apareció el celular, apareció YouTube, aparecieron los juegos, aparecieron los videos, aparecieron las redes sociales, y el amor de Cristo se fue enfriando en nuestro ser. Y el amor por Dios se fue enfriando en nuestro ser. Hoy en día decimos: vamos a estudiar la palabra del Señor, y no hay tiempo para predicar la palabra del Señor. Hay tiempo para todo menos para la palabra del Señor.
Cuando esto, mis amados hermanos, es lo que nos mantendrá vivos en el Espíritu. Estudiar la palabra de Cristo es lo que nos mantendrá en un evangelio puro. Es lo que nos mantendrá fieles y como soldados prestos para Cristo. Es el estudio de su palabra. Bien, amados hermanos, como cuña publicitaria dentro de la iglesia estamos abriendo espacios de estudio de la palabra del Señor, porque nos debemos volver a enamorar de su palabra. Nos debemos volver a enamorar de las palabras que salieron de los labios del Maestro, porque Cristo vino a esta tierra a enseñarnos el evangelio del Padre, y ese evangelio debe enamorarnos, debe cautivarnos. Debemos sentirnos completamente comprometidos con el evangelio. Si no nos sentimos comprometidos con el evangelio, entonces ¿a qué estamos jugando aquí? Apaguen esos ventiladores, cierren las puertas y vámonos a dormir a la casa. Haríamos más allá. Si no sentimos pasión, si no sentimos fuerza por predicar el mensaje, por alcanzar al perdido, ¿de qué nos sirve ser cristianos? Vámonos, metámonos en nuestras cuevas y vivamos nuestro evangelio como queremos, y vivamos el evangelio solamente para nosotros, y dejemos que los demás se mueran. Porque si el otro que se muere allá y se va sin Cristo y no te duele, no nos duele, ¿qué evangelio estamos creyendo? No es el evangelio de Cristo, ¿sabes? Porque Cristo estuvo dispuesto a venir a esta tierra y a dar su vida por el perdido, a dar su vida por las ovejas perdidas de Israel y de todo el mundo. Eso también nos debe llevar a nosotros, amados hermanos. Eso también nos debe mover a nosotros, y de eso se trata esta pequeña parte. Y qué curioso, muchos no tocan estos tipos de cierres que hace el apóstol Pablo en sus cartas. Predicar acerca de Romanos 15, de cómo Pablo nombra su itinerario de viajes, de cómo Pablo nombra su plan de viajes. ¿A mí de qué me sirve saber de que Pablo va a bajar a Jerusalén, de que quiere ir a España, de que quiere ir a Roma? ¿De qué nos sirve? Eso en qué predicamos. Pero mire lo profundo de lo que habla acá. ¿Aún anhelas su presencia? ¿Aún anhelas a Cristo en tu ser? Seamos honestos, muchas cosas han hecho que dejemos de poner nuestros ojos en Cristo para ponerlos en hombres, para ponerlos en circunstancias, para poner nuestros ojos en personas. ¿Acaso cuántas personas, cuántos hombres dieron su vida por ti? ¿Acaso cuántos pastores? ¿Acaso cuántos predicadores? ¿Acaso cuántos evangelistas? ¿Acaso cuántos programas de televisión estuvieron dispuestos a dar su vida por nosotros? Ni uno solo, solamente uno, llamado Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, por medio del cual tenemos hoy nosotros la salvación y la vida eterna. Nadie más estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Nadie más. Nadie más. ¿Por qué quitar nuestros ojos de Cristo? ¿Por qué quitar nuestros ojos del Salvador? ¿Por qué quitar nuestros ojos de su santa y gloriosa y bendita palabra para ponerlo en personas, para ponerlo en predicadores, para ponerlo? No, señores. Esto no puede ser así. Esa no es la iglesia que Dios redimió. Esa no es la iglesia por la cual Cristo vino a morir. Pero si hay agradecimiento en ti porque Cristo te ha salvado y te ha dado una vida nueva, debes hacerlo, debes ir, amar las personas. Sí, debe ser lo que tú debes sentir en tu corazón, ese agradecimiento por Dios. Si sabes lo que Él ha hecho por ti y lo amas, querrás que otros también experimenten su bello amor. Querrás que otros también experimenten esa gloriosa salvación. Querrás que otras personas también sean salvas. Mire, ustedes no me lo están preguntando, pero a una de mis hijas en el colegio la abordó una compañerita con deseos de suicidarse y le compartió su deseo y le dijo: sabes, no quiero vivir más. Una niña de 11 años. ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi hija? Le dijo: mira, no te preocupes, Dios te ama y Dios quiere salvarte. Esa fue la respuesta de una niña de 11 años.
Me confrontó cuando supe eso. Ajá, ¿y nosotros como iglesia? No basé esta predicación en esa experiencia. Basé esta enseñanza en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, el cual también estoy presto para que lo manifieste como debo hablar. Otra forma de gratitud al Señor, aparte de todas nuestras ofrendas que ya mencioné, es orar a Dios. Señor, mira, te pido por el pastor, por los hermanos, por los predicadores de esta iglesia, por los que se esfuerzan día tras día en predicar tu palabra. ¿Saben? La labor yo no la puedo hacer toda. Yo solo tampoco puedo hacer la labor. Me esfuerzo y me esfuerzo mucho por cumplir delante de Dios, pero si yo soy consciente, yo solo no puedo. Yo necesito también de su ayuda y de su cooperación para que juntos hagamos la tarea. Este punto lo tratamos hace 8 días. Y sabe, curiosamente encuentro aquí en la palabra del Señor que el apóstol Pablo tampoco podía hacer la tarea solo, porque más adelante el apóstol hace esa misma petición: ayúdenme a orar a Dios por mí, para que ustedes me puedan ayudar a ir y predicar el evangelio. Si la ofrenda que ellos le podían dar al apóstol lo ayudaría a él a llegar hasta España, pero él sabía que solo no podía. Yo te ruego a ti, amado hermano, amada hermana, que incluyas estas palabras en tus oraciones. Señor, envía obreros. ¿A dónde? A tu mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Mateo capítulo 9 habla de esta experiencia. Y es una experiencia que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Zacarías, Reyes, Crónicas habla de este tema. Mateo capítulo 9, verso 35 al 38 dice: ¿recorría Jesús qué? Todas las ciudades y las aldeas qué? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso era lo que movía el corazón de Cristo: ir y predicar el evangelio de Dios a las naciones. Ir y predicar el evangelio de Dios en medio de las sinagogas de los israelitas. Estaba allí diciendo Dios esto. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada vez más de nosotros debemos hacer esa oración por nosotros. Esas palabras fueron dichas inicialmente por un profeta. El profeta fue llamado por el rey de Israel en ese momento. Y el profeta, de camino a donde estaba el rey, vio cómo Israel estaba esparcido en todos los campos y en todas las colinas. Y el profeta profirió estas palabras delante del Señor: dile a mi pueblo que se devuelva para su casa, porque son como ovejas esparcidas que no tienen pastor.
Eso estaba en la memoria de Jesucristo. También Él se paró sobre las colinas y tuvo que ver a las multitudes vagar por el mundo y tener que decir: la mies es mucha y los obreros son pocos. Tu oración debe ser: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros a tu mies. Versículo 28 de Romanos 15: así que cuando haya cumplido esto, les haya entregado la ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos a ustedes. Es que es curioso realmente cómo el apóstol Pablo, en sus primeros versículos que leímos, les dice: mire, ¿saben qué? Yo voy a ir hasta ustedes, iré hasta España, pero entraré en Roma. Y después les dice: pero ¿saben qué? Antes de eso tengo que terminar una tarea. La tarea del apóstol era bajar hacia el sur, hasta Jerusalén. ¿Para qué? Para dar una ofrenda que había recolectado en todas esas iglesias, en todas las iglesias de Acaya y de Macedonia y del Ilírico. Llevar esa ofrenda aún la iglesia de Roma también, llevarla hasta Jerusalén, porque los hermanos allá padecían mucha necesidad. Después de esto, él se sentiría completamente gozoso de haber cumplido con esa tarea y volvería a subir hasta Roma. Amados hermanos, recorrer 4 países de nuestra actualidad para llegar hasta Roma. El plan de Pablo era llevar la ofrenda hasta las iglesias en Jerusalén. Era una ofrenda que había recogido en toda la región de Macedonia, Grecia y Asia Menor, que actualmente son conocidas como Croacia, Bosnia, Turquía y Siria. Hasta el límite occidental, que quiero yo decir, la costa de Portugal y de España. Eso era lo que él se había propuesto, lo que él había logrado para glorificar el nombre del Señor. Bien, ahora nosotros, ¿cómo es que nos estamos preparando para predicar el Evangelio? ¿Cómo nos estamos adiestrando para predicar el Evangelio? ¿Cómo nosotros queremos ir y predicar el Evangelio? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Estás creciendo en su verdad? Como creyentes maduros espirituales, ¿nos estamos fortificando en su palabra para predicar el Evangelio? ¿O nos da miedo porque no tenemos conocimiento en nuestra mente? ¿O predicar el Evangelio no es nuestra tarea? ¿O predicar el Evangelio no es para mí? Como pastor me he propuesto la firme convicción de fortalecer, de preparar, de formar cristianos fuertes en Cristo para la predicación del Evangelio, para que esa sea una decisión que esté en tus manos de ahora en adelante. Yo quiero que tú pienses a partir de hoy en predicar el mensaje de salvación a las naciones. En predicar el mensaje de salvación, como lo he dicho antes, a tus clientes, a tus compañeros de trabajo, a tus jefes, a esas personas que llegan hasta tu negocio, que tú les puedas predicar de Cristo, que tú puedas compartir el mensaje de salvación. No, es que si yo le predico, no vuelve a mi tienda, no vuelve a mi lugar de negocio. Bueno, gloria al Señor. Versículo 24 de Romanos 15: cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Lo único que debe estar aquí trabajando, la única persona que debe estar aquí trabajando no es el pastor, déjeme decirle. Y no es que me esté soltando de mi responsabilidad, no, para nada. Mi responsabilidad sé cuál es, la tengo muy clara. Sé que debo estudiar la palabra y dar el mejor alimento a la iglesia, el alimento más puro, el evangelio más fiel de la palabra del Señor. Yo me esfuerzo por eso, día tras día y noche tras noche, en estudiar la palabra del Señor, en inquirir en su doctrina, en inquirir en las palabras de Cristo, en conocer todo el consejo de Dios para poder dar todo el consejo de Dios. Pero esa no es toda la tarea, y mía solamente no es toda la responsabilidad. También hay una responsabilidad en usted, porque a todos Dios nos encomendó esta gran tarea de ir y de predicar el evangelio. La gran responsabilidad de cumplir con esto delante del Señor es toda nuestra. Y yo la verdad sí espero que estas palabras estén haciendo mella en tu corazón. Yo la verdad sí espero que tu corazón, tu mente y tu espíritu estén siendo movidos por esta palabra, porque es responsabilidad como congregación.
Esto es un trabajo mutuo, es una ayuda mutua. El apóstol también lo dijo. Pero miren estas sillas vacías hoy. Y no es porque me importe llenar la iglesia, esa no es mi motivación. Mi motivación es que cada vez más personas conozcan a Cristo y sean salvos por su palabra y alcancen el conocimiento de aquel que los amó. Esa es la motivación que debe estar en nuestro corazón, que la gente sea salva. Estamos en una semana importante, culturalmente hablando, para nuestra nación, lo que es conocido como la Semana Mayor o la Semana Santa. ¿Usted sabe cuántas personas morirán durante esta semana por causa del vicio, del alcohol, de las fiestas, de los desórdenes? Bueno, ¿a cuántos de ellos estamos dispuestos a ir y predicarles? Versículo 25 y 26, pero ahora voy a Jerusalén, al servicio de los santos. Es allí donde Pablo cambia su itinerario. Dice, bueno, yo ya no solamente voy a ir a Roma. Antes de ir a Roma tengo que bajar a Jerusalén. Era un viaje demasiado largo, amados hermanos. Era un viaje, era ir de un país a otro. Y no contaba con aerolíneas que lo transportaran, ni con buses. ¿Cómo es que se llaman? VIP hoy en día, con asientos súper cómodos y con atención en las sillas. No, él lo hacía a pie. Ustedes supieron de mi aventura de irme para Bogotá en moto. Ese viaje lo hacía el apóstol Pablo a pie. Ese viaje lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Él vino hasta nosotros por la predicación de la palabra del Señor. Dice el versículo 26, pues Macedonia y Acaya han tenido bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Pablo también tenía claro este tema. Él sabía lo que tenía que hacer. Aquí es hacer una comunión expresa en todas las iglesias. La palabra que aquí se denota como ofrenda es la palabra koinonía, que en realidad quiere decir comunión. Comunión entre los hermanos de Cristo, comunión entre la iglesia. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué el apóstol utilizaría una palabra como comunión para hablar de ofrenda? Porque saben, este miércoles tuvimos una clase y el maestro decía lo siguiente. Quiero trasladar estas palabras a la iglesia porque me parecieron súper importantes. Nos conformamos con traer una libra de arroz o una libra de frijoles y creemos que con esto estamos ayudando al necesitado y hemos cumplido con nuestra ofrenda de amor. Cuando nos pagan, ¿en la necesidad de quién pensamos? En la necesidad personal, en la necesidad de mi familia. Eso no condena a nadie. ¿Pensamos en la necesidad del otro? Es que tenemos que hacer dinero y comprar casas y carros y hacer tantas cosas. No. Si nos esforzamos en eso, pueda que ese sea el fin de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos no han terminado sus vidas por una herencia? ¿Cuántos hijos no se han separado por el resto de sus vidas por pelear por posesiones? ¿Verdad? La demora y la paz reinó en el hogar solamente hasta que papá o mamá estuvieron vivos. Después de eso, ¿qué pasó? Entraron en litigios, entraron en disputas judiciales para repartir la herencia, no estuvieron de acuerdo, se mandaron matar, se separaron como hermanos, nunca más se volvieron a hablar. ¿Qué hay de su hermano? Yo no sé de ese señor, yo no sé de esa señora. Y tengo casos muy cercanos, ¿sabe? Lo digo por experiencia. La demora es que haya un peso entre la relación de dos personas. Y es allí donde el ser humano muestra de qué está hecho. ¿Qué estamos atesorando nosotros? Bueno,
Esta es una palabra que expresa la ofrenda y la comunión que debe estar dentro de la iglesia. Es una comunión, es una palabra que hace referencia a la comunión de todos los santos. Es que nosotros debemos contribuir para las necesidades de los más necesitados de una manera voluntaria, de una manera participativa, de una manera de comunión entre los hermanos. No se sienta juzgado por mis palabras, pero termina el servicio y no le preguntamos al hermano: ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Le puedo ayudar en algo? No lo hacemos, ¿verdad que no? Miren, una situación muy paradójica que sucedió en nuestra llegada aquí a Cúcuta con mi esposa. Llegamos de Bogotá y nos dimos a la tarea de conocer a todos los hermanos de la congregación. Eventualmente fui preguntando: ¿usted sabe cómo se llama ese hermano? Sí, se llama así. ¿Cuál es el nombre completo de ese hermano? Oh, no lo sé. Eventualmente cambié el nombre de alguno de ellos, conocido generalmente como Daniel Moreno. Bueno, en algún momento dije: ¿usted sabe quién es Norman? ¿Quién es Norman? ¿Usted sabe quién es Norman? Mucho gusto, soy yo. No conocemos a los hermanos de la iglesia. No conocemos. De esto se está formando nuestra sociedad. Les comenté en alguna oportunidad, una compañera de trabajo que tuve hace muchos años me comentaba: mira, Daniel, a mí me da tristeza, porque llevo 8 años viviendo en mi barrio, 8 años, y no sé el nombre de mi vecina. Eso habla también de quiénes somos nosotros en el Evangelio. Usted se esfuerza por ir y preguntar, hermano a hermana: ¿cuál es su nombre, hermano? ¿Cómo está usted? El maestro de este miércoles nos enseñaba que había hecho un ejercicio. Bueno, quiero lanzarlo también hoy a la iglesia. Tómese el esfuerzo de hoy no saludar como hermano Dios le bendiga, porque eso sí nos queda fácil. Hermano Dios le bendiga, hermana ¿cómo ha estado? Dios le guarde, Dios le bendiga, váyase bien para su casa. Salúdelo con el nombre y ojalá con el nombre completo, para que usted mismo tenga una radiografía, un examen de si usted conoce a todos los miembros de esta iglesia por su nombre. Muchos me decían: pastor, ¿y usted cómo hace para aprenderse los nombres de todos? Y el nombre completo, con apellidos inclusive. Es que eso es tener amor. Y no lo digo por mí, lo digo porque la iglesia debe tener esto. Debemos sentir amor y pasión por nuestro hermano también. Es que miren, perdónenme, voy a entrar un poco más acá, me voy a adelantar, es un tema que tenía yo aquí también. Bueno, vayamos a Juan capítulo 13, no me voy a adelantar, voy a seguir aquí el orden. Estaban todos los discípulos con Jesucristo, estaban reunidos allí en la última cena. Y justo después de que Judas se levanta de la mesa, Jesucristo le dice: ¿sabes qué, Judas? Ve y haz lo que tienes que hacer. Judas se levantó y se fue. Cuando Judas ya no estaba en medio de ellos, Jesucristo les dijo lo siguiente, les dijo, vamos a Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, verso 34, les dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Que qué? Que os améis unos a otros. Miren, ¿saben que también el amarnos los unos a los otros quiere decir conocer la necesidad del otro? Esto yo lo prediqué también el año pasado, lo manifesté aquí el año pasado. A veces no preguntamos, hermano, ¿cómo está? Por miedo a tener que meter la mano al bolsillo, por sentirme comprometido a tener que meter la mano al bolsillo y decirle: ¿sabe qué, hermano? Mire, le doy esta ofrenda. No preguntamos cómo está por miedo a que nos digan: hermano, estoy mal, y uno, empecé a sudar frío. Muchas veces no lo preguntamos.
Pero ¿sabe cuál es la mayor característica del amor de Dios en nosotros? Ámense los unos a los otros. Y es que mire el momento tan crucial en el que el Señor Jesucristo lo dijo. Lo dijo a pocas horas de perder su vida. Previo a este versículo les dijo: estaré con ustedes solamente por un poco de tiempo, pero algo sí les recalco, que aún así yo me haya ido, ámense los unos a los otros. Y se lo dijo cuando Judas el traidor había salido. Bueno, también llama la atención, porque el amor es de los verdaderos cristianos, el amor es de los verdaderos hijos de Dios. Bien, no solamente se quedó con eso, sino ¿cuál es la siguiente frase que expresa el Señor Jesucristo en el versículo 35, por favor? ¿Qué dice el versículo 35? Juan capítulo 13, verso 35. En esto sabrán que ustedes son hijos de Dios. Mire, perdóneme, lo voy a decir de la siguiente manera: no será tu Biblia la que te identifique como un hijo de Dios. Muchos lobos rapaces también cargan la Biblia debajo del brazo. No será tu atuendo, tu forma de comportarte o de hablar lo que te identificará como hijo de Dios. Muchos hablan bonito, pero tienen unos pensamientos tan perversos. Seremos conocidos como hijos de Dios cuando demostremos el amor que tengo por mi hermano. Eso me distinguirá a mí como hijo de Dios. Lo dije hace un momento. Termina el servicio y en menos de 2 minutos ya estamos en la calle, y en menos de 3 minutos ya estamos en nuestra casa. Salimos huyendo de la iglesia, despavoridos. No nos tomamos el tiempo para preguntarle la necesidad a mi hermano: ¿cómo está? Es que yo lo conozco, son 20, son 30 años conociendo a mi hermano. Perdóneme, pero discúlpeme. Esto no es actitud cristiana, esto no es ser de hijos de Dios, esto no es mostrar el amor de Dios a mi hermano. No lo es. Deténgase por un momento y pregúntele: ¿cómo están en su casa? ¿Están enfermos? ¿Necesitan una visita? Que pregunte el pastor, que visite el pastor. Hechos capítulo 6 dice que los apóstoles se esforzarían en hacer la obra de Dios, que era orar y estudiar la palabra, no en esforzarse en estar visitando. Con esto no estoy diciendo que no visito o que no quiero visitar. Me encanta estar en sus hogares, ¿verdad? Me gusta mucho ir a sus casas. A mí me gusta. Así no lo crean. Me gusta ir. Me esfuerzo con mi esposa. Pero es que esta no es la labor solamente mía. Es que es más, no es la labor del pastor. Porque de aquí gente viene y dice, o sea, de esta situación, la gente dice: es que el pastor no me visita, yo me voy de la iglesia. Lo ha escuchado usted siempre y creo que lo seguirá escuchando toda la vida. Que alguien diga: me voy de la iglesia porque el pastor está predicando mentiras. Mire, yo mismo le doy la recomendación. El hermano fulanito de tal se fue de la iglesia porque yo estoy predicando mentiras, porque no estoy predicando el evangelio de Cristo. Esa razón sí. Pero ¿cuántos hermanos se van de la iglesia porque no los saludan más? ¿Cuántos hermanos se van de la iglesia porque no los visitan? No es labor del pastor, vuelvo y lo digo. Es labor de la misma iglesia, es labor de los diáconos. Me encanta que me llamen líder dentro de mi iglesia. Yo soy el líder Daniel Moreno. A ver, ¿cuántos líderes visitan a sus hermanos? ¿Cuántos líderes visitan a los que están en necesidad? ¿Cuántos toman tiempo para ir a las casas? Dice el libro de los Hechos capítulo 2 que la iglesia del Señor, no los apóstoles, la iglesia del Señor pasaba todos los días en las casas compartiendo el pan y predicando la palabra del Señor. No los apóstoles, la misma iglesia del Señor. Y si a nosotros nos debe distinguir algo, es por ser obedientes a la palabra del Señor.
Esfuércese por predicar, por ir y visitar. Vaya, hágalo. Salga de su casa. A usted que le gusta decir que el pastor no lo visita, ¿usted se esfuerza por ir y visitar? ¿Usted que le gusta sentirse visitado, le gusta ir y visitar a su hermano? Compartir las necesidades. Hermano, usted ya lleva un tiempo sin estar en la iglesia. Venga, leamos la palabra. Esta fue la predicación de hoy. Lo que yo entendí, déjeme explicárselo. Y oremos juntos. Oremos por su necesidad. Oremos porque no tiene trabajo, porque está enfermo, porque tiene una situación, porque está desanimado. Pero la iglesia del Señor debe hacer este trabajo. Esto lo tenemos que hacer todos nosotros. Como lo dije, no será tu Biblia la que te distinga por ser cristiano. Será el amor demostrado entre la iglesia. Será el amor demostrado entre nosotros. Demuestra tu amor visitando la necesidad. Demuestra tu amor orando por el necesitado. Demuestra tu amor llevándole un mercado, ayudando al que de verdad está padeciendo necesidad. Nos hemos esforzado por traer un canasto. Bueno, ya estaba el canasto aquí, por adornarlo. Vengan, hermanos, traigamos un mercado. Y ese mercado se ha estado entregando semana tras semana, momento a momento. Se recauda y se entrega de una vez. Y muchas personas han sido beneficiadas por esto. Cuando usted haga mercado, mire, esto sí fue un gran ejemplo que yo recibí. Cuando usted haga mercado, llévese otro carrito y eche para usted y eche para el hermano de la iglesia. Esto fue un gran ejemplo que yo aprendí y se lo agradezco a ese hermano. Y lleve la provisión para su casa y de una vez tome ese otro mercado y vaya y entréguelo. Hágalo, hermano. En esto conoceremos que somos discípulos de Dios. En esto conoceremos que somos hijos de Dios. Me encanta ver que tenemos comunión como iglesia, que termina el servicio y se quedan acá hablando. A mí me encanta ver eso. ¿A cuánto les gusta el cafecito? Me voy a comprometer aquí públicamente. ¿A cuánto les gusta el café? 1, 2, 3. Ahora sí nadie. 4. No, a mí también me gusta el café. 5, 6, 7, 8. Amén. 9, bueno, bien. 11, 12. Ay, bendito sea el Señor. Bien, amados hermanos. Mire, cuando usted vea aquí cuando usted vea aquí una greca con café, prepárese un cafecito. Sírvase un café, sírvale café a un hermano de la iglesia. Y llévele el café a ese hermano y dígale: venga, hermano, quiero que charlemos usted y yo, le invito un café. Cuando usted vea café aquí, no es para sacarlo de la iglesia, por el contrario. A mí no me gusta apagarle las luces y los ventiladores y hermano, váyase, que es que yo me tengo que decir, yo quiero subir a dormir. No, a mí no me gusta eso. A mí me gusta que haya comunión entre los hermanos. A mí me encanta quedarme hablando con los hermanos. A mí ustedes no me incomodan. Para mí es un gran honor y un gran placer recibirlos, tenerlos conmigo, sentirlos cerca, preguntarles por su necesidad. A mí me gusta eso. Perdóneme si le he hecho sentir lo contrario. Si tuvieran a bien hacerlo y a la verdad están en deuda con ellos, versículo 27, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Aquí lo expresado intenta decir que tan simple como esto: ya que eres bendecido por el oficio ministerial de otra persona, hazle partícipe también de lo material. Aquel hermano que se esfuerza por predicarte la palabra, para que tú conozcas el mensaje de la palabra del Señor, aquella persona que va hasta tu casa y te visita, aquella persona que toma tiempo y viene a la iglesia para esforzarse y entregar una ofrenda grata al Señor, todos los servidores y los ministros del Señor aquí, amados hermanos,
Todos los líderes que están en esta iglesia, ustedes los vieron a principio de año. Más de 30 personas este año trabajando para la gracia del Señor. Estas personas son personas que dedican su tiempo, su esfuerzo, que dedican su mente, están en sus casas, en sus trabajos y dedican su tiempo en pensar, bien, ¿qué voy a hacer para la iglesia? ¿Qué voy a entregar en la iglesia? ¿Cuál va a ser mi ofrenda esta semana en la iglesia? Nos toca ir a ensayar, nos toca ir a barrer, nos toca ir a preparar la clase, nos toca ir a hacer tantas cosas. Usted que es bendecido en lo espiritual, haga partícipe también en lo material. Lo dije algún día, hermano, venga, lo invito a usted a tomar onces. Usted que canta en la alabanza, que toca el instrumento, que barre la iglesia, lo invito a tomar onces en mi casa. Vaya, hermano, y charlemos. Esto se llama amor de Cristo, esto se llama amarnos como hermanos. Pero la actitud que tenemos es muy distinta a esto. Hermano, mi silla está sucia, por favor, límpiela. Hermano, vaya, tráigame. Hermano, vaya, hágame. Eso no es amor. Pero si usted tiene tiempo y dedicación, mire, prepare un café con leche, un par de panes e invite, llámelo, hermano, venga, lo invito a tomar unas onces en mi casa. Venga y charlamos. Usted tiene tiempo, yo tengo tiempo. Venga y charlamos. Si usted está esperando que yo vaya hasta su casa y darme onces para engordarme, hermano, va a perder el año. Yo no voy a engordar. Engorde a otro, por favor. Bueno, eso era broma. Yo no me voy a engordar, hermano. Dele también de esas oncecitas a otro. Yo los reto para que hagan ese ejercicio, para que manifiesten el amor entre creyentes, entre hijos de Dios. Hagan partícipes de los bienes materiales a aquellos que se esfuerzan por bendecirlo a usted espiritualmente. Hágalo. Si hay algo que a mí me gusta, me encanta, es pasar tiempo con la iglesia del Señor. Que sea también ese el anhelo en su corazón. Este año ministerialmente ha sido muy difícil. No estoy llorando aquí, hermano. Por favor, no lo tome de esa manera. Este año ha sido muy difícil ministerialmente llevar la carga de este lugar, por muchas razones. Algunos las conocen, para otros es totalmente transparente. Bien, el asunto no es ese. El asunto es que a pesar de eso, me encanta ir a su casa. Me encanta llamar a uno de los líderes, hermano, venga, vamos y nos tomamos unas onces. Me encanta eso. Vamos a comer helado, hermano, vamos. Nos encontramos aquí en el centro comercial, en la calle. Venga, hermano, venga y nos tomamos una gaseosa y charlemos. Dejemos tanto estrés, pero seamos amigos de Dios. Amigos de Dios no, seamos amigos como hijos de Dios. En esto seremos conocidos como sus hijos, en que nos amamos los unos a los otros. Interésese por la necesidad del otro, interésese por el bienestar del otro y ámelo. Pero no es, hermano, cuánto lo amo, cuánto lo quiero, un abrazo para usted por WhatsApp. No, ámelo demostrándoselo. Así que piense esta semana a quién del liderazgo usted va a invitar a tomar unas onces en su casa. Y usted, líder, piense a cuál hermano de la iglesia va a ir a visitar esta semana. Usted que no ha hecho mercado, me incluyo, yo no he hecho mercado, piense en a quién le va a llevar un mercado esta semana. Piense en a quién comprarle un litro de leche, a quién comprarle, no sé, un kilito de papas, un kilito de carne, un kilito de pollo, y vaya, llévelo. Porque para algo Dios nos da el dinero. ¿Saben que muchas veces no somos prosperados precisamente por lo mismo? Porque porque queremos para nosotros y nunca nos saciamos. El corazón humano nunca se sacia. Y por más que tenga, más quiere. Y haré unos establos grandísimos, haré unas bodegas inmensas para guardar allá todo lo que tengo. Dijo el rico, necio, esta noche vienen por tu alma. Invita a cenar a alguien y sea amigo de esa persona. Porque algo también quiero yo decir. Hay enemistades, hay pleitos entre la iglesia. No está mal. Eso hace parte de nuestra naturaleza. Todas las iglesias tienen dificultades. Todas las iglesias tienen problemas.
Y dijo un pastor: si encuentra una iglesia perfecta, por favor no entre. Me voy de esta iglesia porque es que aquí hay muchos problemas. Si encuentra una iglesia perfecta, no entre. Esas enemistades hay que limarlas. Esas enemistades hay que quitarlas del medio. Esto es amor de Cristo entre nosotros. ¿Cómo nos conocerán que somos verdaderamente sus discípulos? En que nos amamos los unos a los otros. ¿De acuerdo?